A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. También es como el río interminable, harto de que pasa y queda, y es cristal de un mismo. Heráclito importante. Creo que el sufrimiento es más didáctico que la felicidad. Sufrir enseña mucho. Enseña también a comprender y a ser compasivo con nosotros. La felicidad sería tener un libro mío, verlo y estar realmente complacido. No hay nada de racional que sea fundamental en el hombre. Eso sí es muy bien. Bienvenidos una vez más a Laberinto de Géminis. En esta ocasión, el episodio número 7. Vamos a estar hablando y reflexionando acerca del arte y temas aledaños, temas vecindarios. Y vamos a utilizar un texto como disparador. Después vamos a ir escalando y volviendo a los temas centrales. Que es en esta oportunidad un texto que voy a leer a modo de introducción. Está en el ensayo La otra aventura de Bioy Casares. Y habla específicamente de la enciclopedia. Dice Bioy: «Una enciclopedia en esta casa», exclama escandalizado George Moore ante la pregunta de un amigo que quiere aclarar una duda. La frívola indignación de Moore corresponde a un desdén genuinamente sentido por las obras de vulgarización, pero este carácter no es necesario para las enciclopedias, como lo demuestra la simple lectura de los artículos del Larousse del siglo XIX y de las monografías de la Enciclopedia Británica o del volumen que ahora comentamos. Más profundamente, la frase supone una antinomia entre información y conocimiento y podría interpretarse de este modo. Atención. ¿Cómo se figura usted que puede haber en la casa de un escritor, de un poeta, de un artista, vale decir, de un hombre que aprendió lo que sabe por la dedicada práctica de su oficio, de un hombre cuyos conocimientos maduraron en la meditada experiencia, una máquina de adquirir informaciones? Sin embargo, quien prescinda de todo conocimiento no asimilado por la experiencia personal, corre el riesgo de alcanzar una ignorancia verdaderamente extraordinaria. Bien, vamos a subrayar algunos puntos. Por ejemplo, esta manera de referirse a la enciclopedia como una máquina de adquirir informaciones. Bien, acá lo que hace Bioy a través de la anécdota de George Moore, que se escandaliza cuando un amigo le pide una enciclopedia y él dice: en esta casa no, es poner en contraste un poco todo este conocimiento que se adquiere por la experiencia, sobre todo en la casa de un poeta, dice él, de un escritor, con todo ese otro conocimiento que es una máquina sistemática de informaciones, que es una enciclopedia. Contrasta la información con el conocimiento. Y si bien al conocimiento se llega luego de procesar esa información, es verdad que si se prescinde de esa información enciclopédica, del mundo de los datos, se corre el riesgo también de caer en una extrema ignorancia, como dice Bioy. Ahora, ya hemos hablado en otros episodios sobre la diferencia entre información y conocimiento, cuando vimos lo de la plaqueta, utilizando como analogía el carburador, y en otros episodios anteriores también. Pero me gustaría enfocarlo y centrarlo más específicamente a este tema hoy, con relación al arte. Al arte en general, al arte con mayúsculas, porque pensaba cuando uno hace una lectura, ¿no? Por ejemplo en la enciclopedia, y la forma en la que se clasifica la información en una enciclopedia, es decir, la taxonomía. Hablamos en el episodio anterior sobre cómo en las distintas etapas de la historia se fue priorizando un tipo de información y de clasificación taxonómica distinta. Habíamos contrastado la época del Renacimiento con la actual y habíamos dicho o establecido que hoy en día se prioriza y rige este sistema de nomenclatura de clasificación de datos en la que muchas veces el sujeto no tiene lugar. Se clasifica la información, pero no se contempla al sujeto que observa ese fenómeno. Habíamos dicho que esto lo había hablado Foucault en Las palabras y las cosas, y habíamos dicho que Foucault lo había
ilustrado con el cuadro Las Meninas, en la que el autor de la obra no estaba representado, ¿no? No se representaba él mismo, pero sí describía lo que veía. Entonces, en el saber enciclopédico podemos taxonomizar, clasificar, nomenclar la información, ponerla en distintos casilleros o estanterías, ya sea por orden alfabético o por tema, por temas, ¿no? Que eso quizás es más atractivo que ir recorriendo alfabéticamente la información. Cuando uno elige el tema, las informaciones, por ejemplo, todo lo relacionado con el Imperio Chino, va a estar salpicado aquí y allá, y después el lector va a tener que hacer la tarea de recordar o de buscar los datos en su memoria de acuerdo a cómo lo fue leyendo. Son distintas maneras de organizar lo que se sabe, es decir, ese compendio de información que estuvo a cargo a lo largo de la historia de filósofos, pensadores, científicos, escritores, artistas, etc. Y como decía, esto abrió una puerta inesperada, que es la de pensar si el arte hoy en día no es la lectura, es decir, la interpretación de lo que se está viendo, de lo que se está leyendo. Es decir, la pregunta es, ¿no habremos caído en esa trampa del espectador como espectáculo? Y estamos buscando y encontrando patrones porque los que se suponen que son los artistas, ¿no? Que tienen que hacer esta realidad más compleja, están por algún motivo dormidos, anestesiados, atención con esta palabra porque la vamos a abordar más adelante, o desaparecidos. La pregunta puntual es, ¿dónde están aquellos que tienen que inventar nuevos arquetipos? Aquellos que saben leer los patrones universales y buscan una salida por fuera de esa matriz. Es decir, haciendo la realidad más amplia, más compleja. Pienso que el artista es justamente el que rompe o rasga ese velo de la realidad, como decía Lacan, ese hueco o agujero de la realidad, y busca una salida. Hace el laberinto más complejo, levanta una pared de ladrillos, aunque no sea más que para poner un lugar sin salida, un callejón sin salida. Entonces, hablamos otras veces en capítulos anteriores sobre los arquetipos, los universales. Esto es una lectura de muchísimo valor. Esto lo voy a subrayar. Pero como tal, como creemos que es muy valiosa y que es preciso y precioso divulgarla, queremos cuidar esa teoría también. Y una forma de hacerlo es, nos vamos a pelear hoy un poco con esto. Es decir, lo vamos a falsar. Y hablamos siempre de falsar sistemas científicos. Hoy vamos a falsar este sistema de pensamiento en el que abordamos los patrones o los arquetipos universales como verdades encriptadas, como repeticiones que están de alguna manera en el seno colectivo, en la memoria de los pueblos y de las naciones, que subyace. Algo inmanente a la naturaleza de los pueblos que está ahí latente por algún motivo. Digo, sí, y me pregunto, ¿no? Si la lectura de esos patrones, el descubrimiento de esos patrones, no agota la actividad artística actual, no reduce la realidad. Es decir, si tendemos a encasillar la realidad que es infinita y rica, inmutable, y que todo el tiempo se va construyendo a sí misma, como en aquella concepción de Dios de God is in the making, Dios se está haciendo, la cultura se está haciendo, la vida misma se está haciendo, el universo mismo se está haciendo todo el tiempo, no estaremos cayendo en la trampa de la simplificación de esa realidad a través de querer taxonomizar y poner en estanterías elementos de la realidad en la identificación de patrones universales? Es una pregunta solamente, ¿eh? Una pregunta para discutir y profundizar más en esta línea de pensamiento de los arquetipos y demás. Pensaba también que el día que deje de haber artistas, ¿no? Cuando solamente haya comentadores del arte o espectadores, este ejercicio de encontrar patrones se va a hacer más y más perfecto, se va a ir lubricando a sí mismo, y finalmente va a llegar el día en el que el mundo tendrá un nuevo catálogo, el catálogo de los que reordenaron la realidad
y crearon un nuevo paradigma taxonómico. Ordenar la realidad muchas veces puede significar economizarla, generalizar, caer en errores también y sobre todo simplificar. Yo hablo del arte particularmente, pero también hablo del arte y no estoy hablando solamente del arte. Esto ustedes sabrán completar la analogía. Y digo arte con mayúscula, es decir, la experiencia esta de decir y de hacer cosas de manera tal que hasta los propios dioses sientan envidia de lo mucho que se puede hacer desde este lado con los recursos que se tienen a mano. Vamos a ir profundizando en esta idea. Pero ahora les quiero recordar una anécdota que escuché hace unos días al bailador de flamenco Farruquito en una entrevista, donde él cuenta que el Farruco, su abuelo cuando le enseñaba el arte del baile y demás, que no tenía todos los elementos técnicos aprendidos como era la norma en ese momento, pero que aún así supo él mismo crear e inventar una técnica innovadora y crear arte desde el sí mismo, ¿no? Cuando él enseñaba un paso, un palo, por ejemplo, bulerías, etcétera, se lo hacía repetir 1, 2, 3 veces, y cuando ya el abuelo veía que él más o menos lo tenía asimilado, dejaba de darle las indicaciones. Entonces le decía, imagínate ahora que sos un caballo en la arena. Bien, Farruquito imaginaba y bailaba. Imagínate ahora que sos un caballo que baila en un lugar que es muy resbaladizo. Imagínate ahora que sos un caballo en el césped. Y él de niño le decía, pero ¿por qué no me vuelves a pasar el paso, no me lo vuelves a enseñar? Y acá viene la gran revelación del maestro. Le dice su maestro, si yo te lo digo, vos vas a querer hacerlo como yo, vas a terminar haciéndolo como yo por imitación. Lo que yo tengo que lograr es que vos lo hagas como tú. Es decir, que vos seas capaz de crear tu propio diálogo, tu propio lenguaje, tu propio arte. Yo ya te di las herramientas técnicas hasta acá. De ahí en adelante, el arte tiene que ser una herramienta y no una finalidad en sí misma. Atención porque esto es fundamental. Ya hablamos varias veces de esto del uno mismo, ¿no? Del ser uno mismo. Es una frase que está muy difundida, muy divulgada, y que puede caer en el error de generar la presión inconsciente en el artista, incluso en las personas, de tener que ser. Se habla mucho de esto de la individuación, de consumarnos como individuos, y sentimos esa carga constante de querer consumarnos como individuos, lo cual puede ser que anule la propia naturaleza, la propia esencia natural de ese proceso, que es como debe ser. Habíamos dicho en algún capítulo, en algún episodio anterior, esto de que quizás el universo necesita de nuestro olvido voluntario, ¿no? De nuestra distracción voluntaria para ejecutar un plan. Si nosotros estamos poniéndonos en el papel de esa persona que quiere ser un individuo, quizás estamos haciendo el laberinto más cerrado y nos estamos perdiendo la posibilidad de ser realmente. ¿Qué quiero decir con esto? El artista se destaca porque nos revela que en ese gran mar de plenitud y estandarización todavía se puede ser alguien, ¿no? Se puede modificar el entorno para nosotros mismos y para los demás. Pero para eso hay que dialogar con el mundo, hay que salir al mundo, a caminar, a hacer. Hay que ser un poco filósofo. Cuando solamente se llega a este mundo de la creatividad por la puerta de colores, es decir, la puerta del wannabe, y vamos a decir el wannabe como concepto, ¿no? Esto del querer ser, del querer aparentar, del querer ser artista antes que un sujeto que dialoga con el mundo, puede que los demás crean que el arte no es más que una máscara, que una vestidura linda, de gente que quizás se viste o se embiste y no tiene nada para decir, porque no hizo ese proceso de dialogar con el mundo, de ser primero para compartir después. Otro punto de que había estado reflexionando a partir de esta idea de falsar y de dinamitar a preguntas y de poner a prueba
este pensamiento de los universales y de los arquetipos, y vamos a tener que hablar de Jung, es que el mundo suele estar regido por un azar preciso, fatal e inevitable. Fíjense que es una paradoja. Es muy paradójico porque hablamos de un azar que de alguna manera ya estaba prefigurado. Es necesario que uno se sorprenda muchas veces, ¿no? Como que encontró por azar algo que quizás el universo ya tenía predestinado. Esto no lo podemos saber. Pero podemos jugar a interpretar lo siguiente. Decimos que el azar es preciso, fatal e inevitable. El mismo Carl Gustav Jung pudo no haber existido, pero existió. Existió y leyó. Y dentro de sus lecturas sabemos que está la lectura del Ulises de Joyce. Esto le valió un libro, hay un monólogo que le escribe sobre la lectura del Ulises, en la que, no le parece demasiado agradable la lectura, como todos los que leyeron el Ulises. Es muy complejo, uno puede perderse muy fácilmente y dejar de disfrutar el libro a las pocas páginas. Pero Jung determina que Joyce representaba magistralmente la psique humana, los procesos mentales. El libro refleja de alguna manera, y él decía de manera brutal, la fragmentación del hombre moderno. Y hace la analogía con la tenia, es decir, este parásito que se alimenta de sí mismo y se reproduce hasta el infinito, ¿no? El libro de Joyce, pensaba Jung, hace exactamente lo mismo. Es como un cosmos que se alimenta a sí mismo, un cosmos vivo, pero, y acá viene la tesis de su pensamiento sobre Ulises, dice que es un sistema cerrado incapaz de transmitirle una esencia integradora al lector. El mismo Jung dice que el Ulises de Joyce no es capaz, como objeto de arte, de ofrecerle una experiencia integradora al lector. Esto no es menor, porque acá podemos hacer un gran sin embargo. Sin embargo, hoy podríamos leer la obra de Joyce, podemos leer el Ulises a través de la lente junguiana y explicar y determinar cómo cada uno de los personajes representa e ilustra, incluso hasta de manera descarnada y hasta evidente, pasos y procesos en la integración y la consolidación del sí mismo. Es decir, podemos hacer una lectura junguiana y determinar que ese libro es prácticamente un manual sobre esos procesos, cuando el propio Jung dijo que era incapaz de transmitir esa experiencia integradora. Quiero decir con esto que quizás este fenómeno solamente sucede cuando la realidad comienza a hacerse menos compleja, como decía al principio. Cuando el exceso de información conduce a un sistema bastante engrasado, de un sistema taxonómico bastante aceitado, donde cada cosa debe ir en una estantería precisa. Y bueno, nada hoy parece no tener una estantería precisa. Es curioso esto y es interesante. Yo lo que estoy diciendo es que somos capaces de hacer un análisis junguiano, incluso a pesar del propio Jung. Podemos decir que podemos jugar a ser junguianos y no ser junguianos a la vez, en una especie de Jung-Schrödinger, ¿no? Podemos decir este principio de dualidad aplicado al pensamiento junguiano. ¿Por qué? Porque puedo ser y no ser Jung. Puedo pensar como Jung a pesar de que el propio Jung dijo lo contrario con relación, estamos usando como ejemplo el Ulises. Pero también es verdad que tenemos que salir a crear nuestra propia habitación taxonómica para clasificar la realidad, identificar patrones nuevos y decir el mundo en clave artística, con fundamentos estéticos, a través del arte. Esto es lo que hace el artista, por eso voy a subrayar en este episodio, como en el anterior, la importancia del artista en estos procesos de romper las paredes, de hacer el laberinto más complejo, de complejizar la realidad, de allí donde hay un patrón, identificarlo rápidamente para romperlo y crear uno nuevo, crear lecturas artísticas nuevas. Y acá
se me ocurre otra pregunta del horror. Digo del horror porque lo anterior fue bastante por ahí disruptivo, pero está bien que lo cuestionemos y lo pensemos desde ese paradigma. Y otra pregunta del horror porque siento y veo que está muy vigente y actualizada la creencia de que la inteligencia artificial piensa como el humano, pero acá también podemos pensar lo opuesto. ¿No estamos nosotros, los humanos, empezando a pensar igual que la inteligencia artificial? Yo sé que la relación con esto que acabo de decir, con lo anterior, ustedes ya la van a hacer o lo están haciendo en este mismo momento. Yo prosigo y digo, así como en su momento era el horror de humanos entrenando a la inteligencia artificial incluso sin saberlo, ¿no? Humanos que después iban a ser reemplazados por esos bots que ellos mismos habían entrenado. Hoy en día hay humanos que, a sabiendas o no, de manera consciente o no, están siendo entrenados y educados por inteligencia artificial. Educados ya sea en aulas o entrenados en la vida diaria de manera inconsciente. Para los que escribimos y hacemos de esto un estudio constante sobre las mecánicas de la escritura, sobre la semántica, la sintaxis, los niveles diegéticos, nos es muy fácil identificar este lenguaje de lo artificial, de la inteligencia artificial. Yo hoy en día prácticamente no puedo ver un documental, y veo documentales todo el día, todos los días, en las que no identifique una narrativa no humana. Y hay patrones que son muy fáciles de identificar. En algún episodio quizás pueda mencionar algunos para que ustedes mismos empiecen a identificarlos y repensar cómo lo hubiera escrito yo, cómo lo hubieran escrito ustedes. Entonces, en esa tendencia a la clasificación inmediata y desmedida de la realidad, como lo que decíamos recién, no estaremos cayendo en un vicio de orden taxonómico estéril que evita el contacto momentáneo, alquímico y mágico entre elementos distanciados solamente por pura manía de orden clasificatorio. Es decir, no estamos coartando la posibilidad de que el arte suceda solamente por querer taxonomizar, clasificar y jugar a que entendemos la Matrix. Puede ser. Porque, y acá aparece esto, ¿no? De los falsos gurúes, que son como la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Nos ponen en una situación de educadores del ser, gente que nos viene a educar y a decir cómo tiene que ser tu vida, cómo tiene que ser tu pensamiento, cómo alcanzar la felicidad. Sobre todo eso, ¿no? Crean patrones, lo mismo que la inteligencia artificial. Crean patrones de cómo es la felicidad, de cómo debe verse la felicidad, cómo se alcanza la paz, la meditación, cómo hay que vivir la mañana, cómo está bien despertarse, cómo hay que desayunar y poner un libro al lado de una taza de café y compartirlo. Nos enseñan a actuar. Son maestros de teatro. Nos enseñaron cómo vernos como personas consumadas, felices, sabias, leídas, instruidas, limpias, viajadas, filántropos, de gustos exquisitos, pero no saben muy bien cómo alcanzar esos frutos. Están, por eso, bueno, falsos gurúes. Crean un modelo de realidad fácilmente taxonomizable, vamos a decir, fácilmente identificable, un modelo que ellos mismos pueden explicar, pueden ofrecer, se pueden guiar hasta ahí, pero no saben bien cómo funciona. Y esto aplica, y ustedes ya mismos lo estarán pensando, ¿no?, a un montón de disciplinas. El que cree saber porque tiene acceso a la información, pero no dialogó con esa información. Yo creo que es así. Valido a otro porque piensa como yo, pero si no piensa como yo, no voy a tardar en encontrar, sobre todo en la época de la información y de las redes, a otro que sí piense como yo y lo voy a validar porque piensa y más o menos parecido a mí. Entonces yo voy validando, voy taxonomizando y sé dónde poner a cada cual. Y acá viene este concepto que quería traer a la charla, que es el de Hu Wei, la filosofía taoísta del menor
no de menor esfuerzo, sino de lo simple, ¿no? De lo que no se esfuerza en ser, sino que es. Hace unos días compartí un short ahí en el canal también que habla de esto y puso una imagen del maestro Ip Man haciendo la primera forma de mano hacia el Wing Chun, porque es fundamental entender eso. Uno puede imitar el movimiento como si fuera una coreografía, pero no va a entender el proceso interno hasta que un maestro no se lo indique. La simplicidad performativa, podemos decir, se esfuerza por ser simple, decía en ese texto. ¿Qué quiere decir? Necesita la aprobación, necesita ser vista, necesita de un yo o de un ego que identifique que se está esforzando por ser simple. En contraposición, la simpleza funcional, podemos decir, no sabe que está siendo simple. A esos gurúes, podemos decir, dejen de querer enseñar el camino a personas que ya están habitando ese destino. Dejen de querer mostrarles el mapa para llegar a un lugar que ya están ocupando esas personas. Muchas veces, incluso sin ellos saberlo, sin nosotros saberlo, nos consumamos como individuos y viene alguien a decirnos que tenemos que realizar ese camino de individuación. Ya estábamos ahí porque de eso se trata la vida muchas veces. Chuang Tzu, una de los filósofos principales del taoísmo, habla de, que también figuraba, ¿no?, en esa historia que yo compartí, sobre la analogía de los carniceros. Él pone ese micro relato de dos carniceros haciendo el mismo trabajo. Pero había uno que lo hacía de manera natural, porque tenía la experiencia, tenía el conocimiento de años, y dejaba que el cuchillo prácticamente sin esfuerzo cortara y hiciera su trabajo sin pensar, mientras que el otro estaba pensando en lo que tenía que hacer, tratando de verse como un carnicero experto, diestro en el manejo del cuchillo. Por fuera, el que está viendo eso ve lo mismo. Ahora por dentro se están llevando a cabo procesos que son muy, muy distintos. Pero hagamos una salvedad. Si estos gurúes existen y prosperan, porque de alguna manera se multiplican, ¿no?, es porque algo hay inmanente a la forma que admite la ocupación de una sustancia. Es decir, en las artes marciales es más evidente para los que alguna vez practicaron un arte marcial. A través del estudio sistemático, progresivo, disciplinado y comprometido con una forma, tarde o temprano, con la guía de un maestro, siempre con la guía de un maestro, esa sustancia va a llegar. Para que llegue, tiene que haber un cáliz que la reciba, tiene que haber una repetición, un compromiso, una disciplina. Entonces, vamos a hacer esta salvedad. ¿Por qué? Porque cuando uno está predispuesto, el contenido llega a través de la forma. Esto es del estudio de una técnica, que es lo que decía antes del farruquito. Una vez que ya más o menos el maestro veía que iba bien encaminado, lo dejaba para que él complete con la sustancia, con el sí mismo. Y voy a recordar una entrevista, quizás muchos la vieron, si no lo pueden buscar, yo la voy a dejar el link ahí abajo. Una entrevista muy interesante que se le hizo al actor Hugo Arana, en la que él está hablando sobre cómo construye a los personajes, cómo es el proceso creativo como actor. Es muy, muy interesante, porque ahí uno ve y entiende la profesionalidad del tipo. Pero dice algo muy interesante. Él habla de que todos, de alguna manera, actuamos para recibir el don de esa sustancia, a través de la forma. Él pone el ejemplo en el sueño. Dice, cuando uno va a dormir, no llega a la cama y se duerme, o apoya la cabeza en la almohada y automáticamente se duerme. Antes hay un proceso previo que puede durar minutos, en los que uno actúa que está durmiendo. Se acurruca, cierra los ojos, se pone de lado, juega que está dormido, para que el sueño llegue. Y el sueño solo llega cuando uno ya actuó, hizo la mímica de que está dormido. Esto metafóricamente es riquísimo, porque cuando se trata de, esto aplica al sueño, ¿no?, pero cuando se trata de la vida, cuando no se tiene sueño,
yo digo, está bien no dormir, no es necesario dormir, no necesito que me obliguen a dormir. Digo por esto de los gurúes, ¿no? Cuando nos quieren, como ya ellos descifraron el videojuego, por ahí te quieren decir cómo es, cómo tenés que jugar. No, si no tenés sueño no duermas. Pero acá viene algo súper interesante que podemos sacar esta anécdota. No actuamos de gente con sueño cuando estamos despiertos. Eso no se puede hacer. A la inversa no funciona. Cuando estamos dormidos, quizás el sueño es la actuación de que estamos despiertos. Así como actuamos que estamos dormidos para poder dormir, cuando estamos dormidos, el sueño, las imágenes que vemos cuando soñamos, lo que soñamos, quizás no sea más que una actuación de cuando estamos despiertos para finalmente despertar. Cuando recibimos los dones del sueño, porque no podemos negar que muchas veces son reveladores, son terapéuticos, son elixir, ¿no? Que alimentan la vida. No estamos actuando de gente que duerme, estamos dormidos, no estamos fingiendo ser tipos que duermen, no estamos en una actitud performativa de apariencias en la que se despoja la sustancia de la forma. Ahí sucede al revés. Esta correspondencia entre el sueño y lo despierto es interesante y es cara al arte esta consideración, porque Borges había señalado lo siguiente, ¿no? Él decía, el escritor es un producto de su tiempo, pero el tiempo también es un producto del escritor. Por eso yo inauguré este episodio diciendo, ¿dónde están esos que tienen que romper los patrones y crear arquetipos nuevos? ¿Dónde están los creadores de nuestro tiempo? ¿Están anestesiados? ¿Están dormidos? El artista es un creador, es de nuestro tiempo. El tiempo es producto de un escritor. Los autores crean la realidad. Y esto va más allá de la frase trillada de las palabras creen. Sí, claro que sí. Claro que las palabras crean. El escritor crea además un tiempo, una moda, impone una dinámica del pensamiento para que otros puedan agregar, discutir y pensar y reelaborar eso. Oscar Wilde había dicho, llegó a decir irónicamente pero con maestría, que en Londres no había habido niebla nunca hasta que apareció el pintor Whistler. Es decir, fíjense, ¿no? Que eso es hermoso. No había existido nunca niebla hasta que apareció este escritor, porque sabemos que Londres es una ciudad invadida por la niebla todo el tiempo. Creo que la razón moderna está todo el tiempo explorando lo desconocido para vencer enigmas, ¿no? Para sumarlo a los horizontes de lo conocido, arrojando luz todo el tiempo, a la identidad del poder y lo real, donde transcurre la vida, nuestra vida diaria. Ese es el discurso moderno científico, ¿no? Es la tierra prometida de las religiones, podemos decir, que irá acompañado de una promesa de felicidad. Cuanto más sepas, más feliz vas a ser. Desde el arte sabemos que cuanto uno más sabe y conoce, más cerca está de la muerte, del dolor y del sufrimiento. Como dice el tango, ¿no? Como quisiera querer sin presentir. Cuando uno ya sabe porque tiene la experiencia, lo empírico, la felicidad no es tan completa muchas veces. Esta nueva visión, que decíamos recién de lo moderno, lo taxonómico, imaginó otros mundos regidos ya no por Dios, sino por la razón, donde la felicidad sería posible a través del mundo de la utopía, ¿no? Tiene nacimiento incluso con la obra de Thomas More, y que impacta de manera significativa en la cultura y sobre todo en la literatura de Occidente, lo utópico. Rudolf Carnap había señalado que todo objeto real pertenece a un sistema comprensivo que se comporta según ciertas leyes. Identificar esas leyes muchas veces no es complicado, como decíamos recién, ¿no? En este ejercicio de nomenclar, de poner en la estantería que va, de querer clasificar la realidad.
Borges, ya que había citado anteriormente a este escritor, lo mismo que Lewis Carroll, en Alicia a través del espejo, en Alicia en el País de las Maravillas, crea un campo narrativo de juego. Esto es un vértigo de combinaciones, de desplazamientos, de inversiones, de ruptura de límites, ¿no? Lo que decía al principio sobre romper las paredes, sobre hacer el laberinto más complejo. En esa ruptura brota una crítica a la refutación, a lo real, una crítica de la realidad, donde se revela esa fisura de la realidad. Eso está bien, eso es lo que tiene que hacer el arte, mostrarnos esa fisura del velo, esa ruptura del velo de la realidad. ¿Por qué? Porque allí donde se empiezan a prefigurar estos otros mundos, otras formas de lo real, que están tramadas por otros principios lógicos, ¿no? Están regidos por otros principios lógicos, valga el ejemplo de la literatura fantástica, por ejemplo, lógicos y causales, porque muchas veces no está regido el principio de causalidad tal cual lo conocemos en el mundo real. Las causas dentro de esa diégesis, en la literatura fantástica, por ejemplo, invita a un nuevo entendimiento, a una nueva construcción de lo que consideramos real. Hay fondos de paradojas, hay laberintos. El mismo Borges va a aprender de Lewis Carroll, que con el episodio del sueño del rey, no sé si se acuerdan, en Alicia a través del espejo, esto de que vos sos el sueño de un rey. Y la pregunta fatal era, ¿y si él dejara de soñarte, qué sucedería? Borges esto lo aborda cuando describe la flor de Coleridge. Estaba esta pregunta también terrible. Coleridge decía, ¿qué pasaría si un sujeto duerme y en ese sueño tiene la posibilidad de recorrer el paraíso y en un punto de ese recorrido alguien le da una flor y al despertar ese soñador tuviera la flor en la mano? ¿Entonces qué? Pregunta. Ese entonces qué viene a darle vuelta a todo. Imagínense que esto es como en el episodio anterior. Mi personaje, el que soñaba con palomas y las palomas se materializaban. Si uno pudiera atravesar el paraíso y le diera una flor como prueba de que lo atravesó y al despertar esa flor estuviera en tu mano, ¿qué sucedería? Esa pregunta podemos hacernos. ¿Cómo lo abordaríamos? A veces, y esto, el episodio del rey ilustra muy bien esto, ¿no? Es posible invertir la causalidad y crear causalidades inmotivadas, podemos decir, ¿no? La paradoja crea un mundo distinto, extraño, pero que de alguna manera va a estar ligado a lo que ya presuponemos y conocemos del mundo real. Muchos relatos dentro del mundo de Carroll o de Borges admiten esta transgresión de los límites, ¿no? El desbordamiento de los límites del mundo real. Ahora, quizás está bien que el mundo tienda al orden, porque a veces el caos se ordena, y allí donde vemos que no se puede ordenar, vamos a identificar patrones. Porque es como cuando construimos un gran vitró, podemos decir. Es una gran ventana dispuesta de manera irresistible. En realidad no es un gran vitró. Y es una gran ventana porque irresistible. Irresistible para el artista que viene con el bolsillo lleno de piedras. Ese artista niño, ¿no? Tenemos una ventana gigante ante nosotros, una gran ventana de clasificación, de orden, una gran ventana enciclopédica, una gran ventana de gurúes, o de personas que conocen o dicen conocer la Matrix porque son despiertos. Tenemos esa gran ventana, pero están faltando los artistas niños que rompan esos vidrios, que rompan con esos patrones, que tiren esas piedras para que la realidad se astille al menos un poco, al menos un poco. Yo creo que la repetición de un esquema a través de los años o de los libros parece confirmar que se trata de una forma esencial, no de un artificio retórico. Es decir,
a través de la repetición de los mismos patrones y de la no aparición de patrones nuevos, podemos caer en el error de pensar que hay formas esenciales. Por tradición, podemos decir, ¿no? Por acostumbramiento a habitar esos arquetipos. Leibniz había reflexionado sobre la paradoja del poder de Dios, sometido a la causalidad. Él decía, Dios no hace nada fuera del orden, e incluso no es posible concebir sucesos que no sean regulares. Nada por fuera del orden. Y va a señalar después. Dios nada hace que no esté sometido al orden. Entonces, lo que pasa por extraordinario no lo es, sino con relación a un orden en particular establecido entre las criaturas. Esto es, con relación al orden universal, todo concuerda con él. Todo tiene relación y rima con ese orden. En ese caos o en esa realidad, el artista es como ese Dios capaz de un artificio para poder intervenir una causalidad sin transgredirla. Repito, el artista es capaz de intervenir una causalidad sin transgredirla. Inventar una nueva taxonomía que quizás nadie había visto, ¿no? Y que todos pueden llegar a decir, claro, siempre estuvo ahí, hasta que vino ese tipo a decírnoslo. Vamos a jugar un poco más por esto de que vamos a tirarle piedras a lo que creemos como bello o al sistema de pensamiento que hoy nos seduce, para falsarlo, para hacerlo más resistente. Y vamos a hacer una pequeña reivindicación al heliocentrismo solo en términos lúdicos. Ahora vamos a ver bien por qué. Pensemos lo siguiente. Aunque eso solamente sea un juego mental transitorio acá entre nosotros. Pensemos que conocemos el mundo, ¿no? La clase arquetípica, el propósito al que estamos destinados. Conocemos todo, conocemos cómo está hecho, conocemos la interfaz, podemos decir. Entonces, ¿qué? La pregunta es, ¿ahora qué? ¿No? ¿Eso es todo? ¿Ya está? Y ahí vuelvo a la anécdota de Farruquito. ¿Por qué no me dices cómo es? Porque si lo hago, querrás hacerlo como yo. Entonces, el objetivo es que lo hagas como tú, que seas tú. Y para eso quizás tenemos que salir a crear mundos ficticios. Por eso hablé del heliocentrismo, ¿no? Como hizo Borges con el cuento Tlön, Uqbar o Ruiz Tertius. Él imagina todos unos países y naciones que con sus leyes, sus físicas, sus químicas. ¿Cómo podemos romper con esto? Salgamos a crear mundos ficticios, con sus leyes, con sus falsas normas, para crear el ámbito necesario para poder consumar ese proceso de ser nosotros mismos. Nos consumamos muchas veces en el proceso de descubrir esa fisura en la realidad, de ver el error, de encontrar el cisne negro y de repensar, de volver sobre nuestros propios pasos para volver a pensar la realidad. Obviamente ese proceso no se juega en un mundo conocido, ese proceso tiene que darse dentro del mundo paralelo de la ficción. El heliocentrismo es un campo de juego espectacular para esto, porque ofrece un montón de verdades enmendadas o de certezas medio donde se le ven las costuras y nos da la posibilidad a nosotros de profundizar en eso, de hacernos, de elevarnos en el proceso de descubrir cada una de esas costuras. Porque lo que nos da la llave viene de otro lado. Entonces, Novalis, un poeta, había escrito lo siguiente: el mayor hechicero, decía Novalis, sería el que fuera capaz de hechizarse a sí mismo hasta el punto de tomar sus propias fantasmagorías por apariciones autónomas. Es decir, se hechizó tan bien que veía como una aparición autónoma sus propias proyecciones. ¿No sería ese nuestro caso? Pensémoslo así, ¿no? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Nosotros, como diría Borges, la indivisa divinidad que opera en nosotros, ya soñamos el mundo. Lo hicimos resistente, misterioso, visible, oblicuo en el espacio, diría él, firme en el tiempo, pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sin razón para saber que es falso. Es decir, creamos ese mundo que figura en las enciclopedias, pero dejamos quizás inconscientemente y con inteligencia grietas para después saber que es falso, para que esas propias fantasmagorías no nos hechicen a nosotros mismos. Repito, la simplicidad funcional, como había dicho hoy antes, no sabe que está siendo simple, y de eso se trata, de el no saber, y que es necesario ese no saber para que esto ocurra. Hay un microrrelato harto famoso que es el de la mariposa del sueño de Chuang Tzu. Hoy hablamos también de este filósofo del taoísmo, que habla sobre la certeza compulsiva sobre quién soy. El relato dice esto de el emperador soñó que era una mariposa y al despertar no sabía si era una mariposa que había soñado ser un emperador o si era un emperador que había soñado ser una mariposa. Esto nos está diciendo más de lo que parece, porque el ego todavía necesita ser alguien que busque la simplicidad. Cuando uno busca la simplicidad, hay un esfuerzo, un empeño por buscar. La mariposa no perseguía nada, volaba y era. La simplicidad no es un logro, es lo que queda cuando se deja de necesitar que sea un logro. ¿Qué pasa cuando se aplica esto al camino de la individuación, como dijimos antes? ¿Estamos logrando alcanzar esa individuación cuando el ego está al mando de esa búsqueda? ¿O realmente sabremos quiénes somos cuando ya no necesitemos ese logro? ¿Y cuánto de las filosofías y cosmovisiones actuales nos alientan el ego todo el tiempo y nos ponen en la tarea o compromiso de tener que ser seres acordes con ese contexto, con esa matriz o con esa interfaz? Yo, bueno, por eso justamente hoy había hecho el juego con Jung, ¿no? Con Jung y Joyce. Es decir, al mismo libro que Jung critica, es posible leer en clave junguiana y es posible identificar en esos personajes patrones, elementos que intervienen en los procesos de integración y de individuación. Sucede a veces que también todo mecanismo de pensamiento ya viene con su paquete de aplicación, ¿no? Que uno puede descargar para que funcione la interfaz. Porque el mundo acepta múltiples concepciones y porque las verdades son plurales, son mutables, son transitorias. Hay dos caminos, o se me ocurren por lo menos dos. Vivir con y bajo las reglas y mecanismos internos del sistema adoptado, es decir, de esta nueva cosmovisión, o seguir buscando, quizás en vano, la verdad última y única a la que se reduce el universo. Podemos ser la mariposa o ser el emperador. Simplemente ser o encarnar el ego que necesita seguir buscando ser. Es decir, habitar la verdad sin pretensiones de ser el cartógrafo de la verdad, o intentar clasificarla y comunicar estas reglas y sus mecanismos a riesgo de que una vez que se revelen esos mecanismos, la realidad cambie, como en el experimento de la doble rendija. Ya no es posible abordarla desde un marco teórico analítico preciso porque lo que se observa se cambia. Si yo pretendo inculcar a alguien el camino de la individuación, quizás algo está cambiando. Yo me acuerdo haber leído a los 12, 14 años, no me acuerdo uno de los libros de Michael Crichton, en el que él, que es el autor del Parque Jurásico, señala este fenómeno documentalista en el que lo que se estudia se cambia. Y él decía que el
documentalista que documenta la vida de una pantera, quizás no está documentando la vida real de la pantera, sino de la pantera cuando es observada. Volvemos con esto a la enciclopedia y volvemos al profesor y al maestro. ¿Por qué? Muchas veces el profesor es el que va a querer transmitir la información y va a querer jugar o va a caer en la trampa de querer jugar a que conoce el territorio, porque jugó a ser cartógrafo de ese territorio, pero tiene el mapa. En cambio, el maestro es el que quizás da las herramientas, pero hasta ahí nomás, y deja que el otro sea. Bien, de todos modos, y para reivindicar la enciclopedia, clasificar la realidad es una tarea ardua y es noble, ¿no? Está bien que haya un compendio de lo que sabemos, pero también con la promesa de que eso debe ser aumentado y discutido y falsado. Generar nuevos sistemas de clasificación, además del alfabético, incluso es una empresa que requiere de un pensamiento puntual, de un criterio analítico de comprensión. Como decía antes, los profesores por ahí nos van a querer seguir diciendo todo lo que saben, ¿no? Nos van a querer empujar a ser el emperador que sueña. Los maestros, en cambio, nos darán las herramientas para que seamos la mariposa, que no busca volar. Nos van a dar las herramientas para que seamos esa mariposa que no busca volar ni verse como una mariposa, sino simplemente ser. Por fuera ambas mariposas se van a ver iguales, pero por dentro hay procesos íntimos que comprenden universos muy diferentes. Y volvemos con esto al tema de los artistas, que son los maestros que nos siguen hablando en una lengua misteriosa, que no admite más índice taxonómico que la experiencia empírica única del contacto. La experiencia de atravesar una obra con los sentidos dispuestos, no a través de la pantalla. Porque muchas veces la virtualidad anestesia impulsos y cierra puertas al desarrollo del individuo. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos por caso a alguien que hace 30 o 40 años quería conocer cómo era el mundo de cierto deporte, artes marciales, automovilismo, etc. Tenía que ir a un lugar en el que pudiera desarrollar esas habilidades en contexto. Hoy en día la virtualidad ofrece la posibilidad de vivir la experiencia en nuestra casa, realidad virtual, videojuegos, con un realismo extremo. Y eso está anestesiando la posibilidad de desarrollarnos en lo que estábamos destinados a hacer. Yo no sé si muchos de los pibes que veo jugando en salones de realidad virtual pudieron haber sido Nuevo, Franco o Fangio, bueno, etc. Saben a lo que quiero decir con esto. Está anestesiando impulsos a través de la virtualidad. Y el arte a través de la pantalla quita el sabor. ¿Qué podemos aconsejar? Vayan hoy mismo a un museo, o mañana. Vayan a un museo, párense frente a un cuadro. Párense incluso aunque no entiendan de escuelas de pintura, aunque no entiendan de movimientos, de técnicas o de luz. Párense ahí, miren bien, no solo con los ojos. Tarde o temprano, si la experiencia es favorable, van a lograr ver al artista y van a lograr verse a ustedes mismos. Y hagan el ejercicio también de ponerse en el papel de alguien que ve un cuadro. Yo quiero pararme frente a un cuadro y vivir la experiencia, o quiero pararme frente a un cuadro y verme como alguien que ve y disfruta el arte. Quiero ir a un teatro y verme como alguien que conoce y disfruta la música, o quiero realmente ver y disfrutar ese espectáculo de esa música. Párense frente a la obra, suelten al personaje que finge ser alguien y mira un cuadro. Miren sin la obligación de encarnar a un sujeto que contempla, como decía recién. Lean, escuchen.
pienso que los artistas son como faros muchas veces, vamos a usar esta analogía, que toman el control por nosotros, ¿no? Cuando hablamos a veces dentro de esta analogía de la interfaz o el videojuego, sabemos que tiene que haber un joystick que permita controlar. Pero eso tiene que suceder en un momento preciso. Quizás no debe ser buscado adrede. Eso sucede o no sucede. Allí donde no sucede, o donde nos aletargamos o nos dormimos o nos anestesiamos por todos estos dispositivos tecnocráticos en ese proceso, el artista es como un faro que va a tomar momentáneamente el timón, va a tomar el control por nosotros cuando todavía no estemos listos para tomarlos por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Son los que crean guerreros, amantes, ciudades, nos narran la historia, les dan una idiosincrasia a una tierra particular, crean un pasado, porque yo acá estoy en medio de la pampa, de la zona pampeana, y no es solamente lo que veo por la ventana del auto, es también toda esa tierra poblada de guerreros, jinetes, fantasías, con sus fantasmas, con su luz mala, con sus montes. Todo eso también es parte de la identidad, que tarde o temprano se arraiga y se consuma. Nos emocionan, nos exaltan, nos describen desde otro lado. Nos dan una identidad como tribu, como clan, podemos decir. Y dejan un legado que nos dice que los que nos precedieron ya nos conocían sin conocernos, ya sabían cómo éramos. Y nos están diciendo cómo podemos llegar a ser. Porque son del mismo clan. Eso es fundamental. Y si en ese proceso un día decidimos tomar el control, porque nos consumamos como artistas, encontramos ese yo, somos nosotros mismos, entonces buscamos una distancia prudencial para que las luces, con ese faro que nos orientó cuando todavía no teníamos el control, no hagan interferencia, para que nos estorben entre sí. En ese retirarnos, para que no hagan interferencia, quizás estemos creando patrones nuevos de la realidad, enriqueciéndola, haciendo el laberinto más grande, más complejo. Pero si no estamos listos, no finjamos ser artistas por moda, por estética o por querer complacer, porque esas son falsas luces. Como dice el tango, son faroles de papel, no alumbran ni queman. Sabemos también que cuando una moda aparece, viene con un séquito de falsos gurúes, de los que hablábamos antes, que van a querer ser como Virgilio, nos van a querer guiar encima. Pero bueno, dejemos que nuestro propio criterio decida si realmente queremos ser guiados, y sobre todo si es ahí a donde queríamos ir. Y quizás no estoy hablando solo del arte. Dicho esto, una última frase podría ser que hay un laberinto a la medida de cada uno, salgamos a descubrir cuál es. Desde ya, gracias por compartir esta charla, por estar ahí. Pueden compartirlo, comentar, yo siempre me gusta ver los comentarios para interactuar, para enriquecer esto, para hacer el laberinto más grande, así que los voy a estar leyendo. Muchas gracias.